En esta cápsula para el Centro de Ética Judicial, me parece que es importante reflexionar en torno a la importancia que tiene la lógica para el derecho, en específico la lógica jurídica. En este sentido, tenemos que considerar que la lógica es una disciplina filosófica que estudia el pensamiento humano. Y de ahí, haciendo un razonamiento, tenemos que decir que el derecho se ejerce pensando. Por lo tanto, el ejercicio del derecho requiere necesariamente del estudio de distintos principios y operaciones de la lógica. Se ha estudiado la lógica desde tiempos inmemoriales, no nada más los griegos, también en otras culturas. Ha sido particularmente relevante el estudio de las distintas operaciones del pensamiento humano. El derecho, decía Eduardo J. Couture, se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Y si el ejercicio del derecho implica un razonamiento, al que podemos llamar razonamiento jurídico, es una obligación no solamente técnica para nosotros como abogados o como juristas, el aprender reglas, principios de la lógica, sino que también es una obligación ética. Todos, de alguna manera, tenemos una lógica natural. Todos, por el hecho de pensar como seres humanos y de utilizar el lenguaje, empleamos la lógica de manera natural, y por eso nos podemos dar cuenta de inconsistencias, de incoherencias o de contradicciones. El estudio de la lógica, el estudio de los distintos, como decía, principios, reglas y operaciones de la lógica, nos ayuda justamente a perfeccionar ese pensamiento, pasando por los primeros principios, como el principio de identidad, de no contradicción, de tercero excluido y sobre todo de razón suficiente. La obligación ética que tenemos de encontrar razones, de fundamentar lo que decimos, es un principio de la lógica. Y posteriormente los conceptos que empleamos los abogados todos los días, los juicios y por supuesto también los razonamientos que nos llevan al final a construir argumentos que tienen que estar presentes en nuestro razonamiento jurídico cotidiano, tanto para hacer silogismos en el terreno deductivo, por ejemplo, o incluso para intuir o tener ciertos insights que nos permitan encontrar la mejor respuesta jurídica posible. Pero esto se hace solamente pensando, y no solamente pensando, sino teniendo también un compromiso con el conocimiento y con la verdad. Podemos decir que actualmente vivimos una crisis de verdad. Quizá es una de las crisis más patentes que vivimos en la actualidad. Pensemos, por ejemplo, en el concepto de la postverdad, en el cual parece que nos inclinamos a aceptar o a conformarnos con verdades construidas, con verdades hechas, que exigen muy poco pensamiento de nuestra parte. Las personas en general, pero sobre todo los abogados, los juristas, que resolvemos y que estamos en contacto en ocasiones los problemas o algunos de los problemas más importantes para las personas, que reflexionamos en torno no solo al concepto de verdad, sino también al concepto de justicia, de igualdad, de proporción. Necesitamos no conformarnos con respuestas hechas, necesitamos atrevernos a comprometernos con la verdad. Y no solo a eso, sino a pensar, y a pensar cada vez mejor. Y para pensar cada vez mejor necesitamos dos cosas. Por un lado, reflexionar en torno a las reglas y principios de nuestro pensamiento y razonamiento, pero también practicarlo cotidianamente. Esta respuesta que tenemos que dar o en la que tenemos que estar presentes como juristas, esta respuesta a la crisis de verdad y de honestidad que vivimos actualmente, requiere, por lo tanto, un mayor compromiso en el estudio de distintos principios y operaciones que, entre otras cuestiones, nos proporciona la lógica y nos la ha proporcionado a lo largo de la historia. Es, como ya decía antes, no solamente una obligación técnica, no es solamente un aprender a pensar en el día a día, es también una obligación ética por este compromiso que supone con la verdad, con la justicia y con los principios en general.